Podcast El Espectador presenta Corazón Migrante. Historias reales de colombianos en el exterior. Con Marcela Alarcón. Andrés no tiene por qué pedirme perdón de nada. Andrés siempre me ha dado a mí todo el amor, toda la atención, todo el cariño, toda la admiración. Yo de él recibo el amor que Andrés tiene de mí. No es gratis, es porque él se lo ha ganado. Tal vez el nombre de Catalina Serrano no le sea muy familiar, pero si a usted le dicen Agro Ingreso Seguro y Andrés Felipe Arias, usted tenga muy presente lo que pasó y posiciones frente al tema. Sin embargo, hay una mujer que ha estado paso a paso con el exministro Arias, su esposa Catalina. Andrés y yo nos conocimos en el 2006. Fue 8 días después de la reelección presidencial. Yo era muy amiga de un amigo de él, sin saber que él era ministro. Fuimos a comer a un restaurante, yo con el amigo. Yo estaba muy triste porque acaba de terminar una relación de 5 años. Estaba en la tusa más horrible. Imagínate que mi novio me había terminado porque estaba saliendo con otra niña. Y por cosas de la vida me enteré que la niña por la que me había dejado era la novia del ministro de Agricultura. No tenía ni idea quién era el ministro de Agricultura en ese momento. Me puse a googlear, vi a Andrés y a los 8 días de que esto pasó me fui con un amigo a almorzar. Estando en ese restaurante empezaron a llegar muchos amigos, muchas personas, y dentro de las personas que llegaron llegó Andrés, pero llegó con otra niña que no era por la que supuestamente mi exnovio me había dejado a mí. Yo estaba con una amiga, le dije a ella: Ana, levántese al ministro y averígüese por qué no está con esta otra niña. A mí en ese momento solamente me interesaba saber de mi exnovio, pero al parecer al ministro no le interesó mi amiga, le interesé yo. Y desde que me vio, me miró bastante. Al final del día terminó sentado a mi lado. Yo estaba muy triste ese día y se notaba, entonces me preguntó: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Te ves aburrida? Y empezamos a hablar. Y dentro de lo que estábamos hablando, llegamos al tema de que efectivamente mi exnovio era el que ahora estaba saliendo con quien había sido la novia de Andrés. Entonces lo que empezó como un plan para que ellos dos se enteraran de que Andrés y yo nos habíamos conocido, terminó como lo es hoy en día, una historia de amor divino. Lo que seguía para Catalina era el cuento de un príncipe azul jamás imaginado. Es como si mi pasado se hubiera olvidado. Impresionante, me cambió la vida, impresionante, feliz. Andrés todos los días a las 6 de la mañana lo primero que hacía era mandarme un mensajito de texto saludándome, a pesar de que él era siempre un hombre muy ocupado porque pues era el ministro. Él siempre tenía tiempo para mí, para escribirme, para contestarme cuando yo lo llamaba. Siempre súper detallista, me mandaba flores a la oficina, me mandaba chocolates, me escribía cartas. Bueno, nada, y así empezamos. A los 4 meses nos comprometimos, me pidió que nos casáramos y pues estábamos felices con eso. A los 9 meses ya estábamos casados y bueno, ya hoy llevamos 12 años de casados. Una vida al lado del hombre que amaba, un hombre joven, lleno de éxito y reconocimiento, que le mostró a Catalina su faceta más humana. Desde que yo conocí a Andrés, yo me enamoré del ser humano que es Andrés Felipe Arias. Él siempre ha sido una persona supremamente generosa, detallista, siempre pendiente de mí. Yo siempre tuve claro desde que lo conocí que para él lo más importante era su familia, era tener una familia, era tener a quien cuidar, por quien responder, a quien proteger. Y yo era una persona que quería eso, que quería que me protegieran, que me cuidaran, ser la prioridad para mi esposo. Si bien él era una persona muy, muy ocupada, trabajaba muchísimo, Andrés nunca ha sido una persona de una vida social muy agitada. Entonces, a pesar de los compromisos sociales que implicaba, pues para él como ministro, no asistíamos a muchos eventos. Él viajaba mucho, pero él procuraba que sus viajes fueran el mismo día, ir y volver. Entonces él siempre dormía en la casa. Y como yo lo conocí así, digamos, nuestra relación empezó así, nunca sentí que mi vida casada con un ministro fuera diferente. Así lo conocí. Él siempre trabajaba, siempre estaba ocupado, pero siempre tenía tiempo para mí. Los fines de semana, inclusive cuando él viajaba, cuando hacía viajes, más que de trabajo, era como de labor social. Yo lo acompañaba, viajábamos juntos. Pues nada, yo siempre lo he admirado muchísimo. Me parece
un ser humano maravilloso, inteligente, preparado, enamorado de Colombia. Era un matrimonio lleno de amor y respeto. La verdad, él era el ministro, yo lo admiraba, yo veía lo que él hacía, veía el amor y el compromiso que él tenía por lo que hacía, la responsabilidad con la que él asumía todo lo que hacía, pero nunca me involucré en lo que él como ministro hacía. Yo trabajaba en el sector financiero, hablábamos de cosas del trabajo, pero yo nunca me involucré en las cosas del ministerio. Yo simplemente lo veía a él, lo admiraba, lo respetaba, lo veía y me parecía divino cada vez que lo veía hablar, pero realmente no me involucré mucho en las cosas del ministerio. Llegaba uno de los escándalos más grandes del país, Agroingreso Seguro. Al exministro Arias se le acusaba de hacer contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Y en momentos difíciles, decisiones difíciles. Este cuento cambiaba de escenario y ya no sería Colombia el campo de lucha por su inocencia. Sería Estados Unidos, donde buscarían demostrar que Andrés Felipe Arias no es el malo de la historia. Yo recuerdo perfectamente la mañana en la que el escándalo salió a luz. Estábamos arreglándonos para salir a ir al ministerio y yo, al ministerio no, él estaba en campaña y yo a la oficina y de pronto oímos en la radio lo del escándalo. No lo esperábamos, yo lo miré, él me miró, ¿qué es esto? Inmediatamente él recibió una llamada de un medio de comunicación y empezó a responder y yo me preguntaba, yo lo había respondido y decía, pero ¿por qué estás respondiendo si todavía no sabemos realmente de qué se trata todo lo que está pasando? Y tal vez desde ahí empiezo yo a involucrarme en las cosas de su trabajo, a entender qué estaban diciendo, por qué lo estaban diciendo, de qué se trataba todo ese escándalo. Y sí, claro, empecé a preocuparme, pero siempre supe y siempre confié en la transparencia, en la honestidad, en la calidad de trabajo de Andrés Felipe. O sea, nunca dudé de él y nunca me imaginé que fuera a llegar hasta donde llegó. Nosotros quisimos siempre confiar en la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Nosotros sabíamos que no había manera de que Andrés fuera condenado. Sin embargo, nos empiezan a aplazar sin ninguna explicación el sentido del fallo. No era normal. Es en ese momento cuando decidimos que la batalla teníamos que darla desde afuera. Estaba yo trabajando al día siguiente, me acuerdo ese viernes, y a las 11 de la mañana me escribe un sobrinito por el chat: Cata, que la fiscalía y el CTI iban ya por Andrés para meterlo a la cárcel porque la corte lo va a condenar. Yo, ¿cómo así? A mí no me han dicho nada. Llamé a Andrés, él estaba en la universidad, lo recogí, nos fuimos a la casa de mis papás, llamamos al abogado, empezamos a mirar qué era lo que estaba pasando, cómo así que lo van a condenar si la corte ni siquiera ha deliberado, pero ya se había filtrado la noticia de la posible condena. Andrés salió del país esa noche, yo me quedé en la casa. Me acuerdo que Andrés salió con mi papá, se fueron juntos en el carro y en ese momento no sabíamos que venía para los Estados Unidos, pero no sabíamos a dónde llegaría. Esa noche mis suegros alcanzaron a venirse ese día de Medellín, se alcanzaron a encontrar al aeropuerto y yo creo que de los momentos más difíciles para Andrés y para sus papás. Yo no estaba presente, pero siempre que los oigo recordando cosas es de las cosas que más les han impactado y dolido fue esa despedida. Al día siguiente a las tal vez 6 de la mañana me escribió: Tiquis, ya estoy en Estados Unidos. Hablé con el abogado y el abogado tramitaría el asilo, pero solamente lo hace cuando ustedes estén acá, así que tienes que venirte pronto. El asilo político es una ayuda y protección que un Estado concede a una persona extranjera que es perseguida en su país por motivos políticos. El caso de Arias parecía encajar. No es una figura de migración privilegiada si se tiene en cuenta que llegaban a empezar de cero después de estar muy cerca de la cima de su carrera política. Andrés Felipe ya estaba en Estados Unidos, pero ¿cómo fue para Catalina Serrano dejar Colombia? En Colombia quedaban mis papás, quedaban mis amigas de toda la vida, mi trabajo, mi vida, pero yo sabía que mi lugar era al lado de mi esposo. Como todo migrante, llegar a un nuevo país implica buscar dónde vivir, colegios, incluso un trabajo. Es un renacer. Al cabo de un mes de pronto es cuando empezamos ya, bueno, ¿dónde vamos a vivir? En ese momento me acuerdo que Andrés lo primero que preguntó fue, bueno, ¿dónde quedan los mejores colegios públicos para los niños? Siempre fue claro pues que no podíamos acceder a un colegio privado para ellos y todo el mundo nos recomendó Weston, nunca habíamos estado acá. Y bueno, desde que llegamos acá a esta ciudad nos encantó, súper familiar, colegios muy lindos, una ciudad como muy protegida,
con muchos colombianos además. Fueron 2 años que la vida nos regaló y nos permitió tener para fortalecer mucho los lazos familiares. Cuando tú llegas a un país que no es el tuyo, donde solamente nos tenemos los unos a los otros, Andrés me tiene a mí, a los niños, y yo a él y a los niños, las relaciones de familia se fortalecen muchísimo. Y fue un momento muy especial, a pesar de las dificultades. Nosotros no necesitábamos nada material para estar bien, nosotros necesitábamos estar juntos. El día más duro había llegado. Las autoridades estadounidenses entraban a la casa de los Arias para llevarse al exministro, escena que aún no se borra de su memoria. La verdad es que cuando empiezo a recordar todo lo que he tenido que pasar, me doy cuenta de la cantidad de momentos horribles que he tenido en la vida y que tal vez he querido olvidar, pero es muy difícil sacarlos de la mente. Era el segundo día de colegio de los niños, estábamos en la casa, 7 de la mañana, en la rutina de desayuno, de lavada de dientes, y de pronto golpean a la puerta muy fuerte, como en las películas, o sea, a tumbar la puerta. Yo creo que es esto tan raro. Y fui a abrir, Andrés estaba lavando los dientes en ese momento, y entran a mi casa, yo ya no te sé decir si eran 4 o 8 policías gigantes armados con unas cosas grandísimas, y entran a la casa a preguntar por Andrés. A mí ahí escasamente me salió la voz y yo, Tiquis, ven. Y salió Andrés sin zapatos. ¿Qué pasó? Ellos súper agresivos, fuertes, hablando duro, los niños paraditos en la sala mirando, papi, ¿qué pasó? Y nada, el señor dijo, Colombia lo está solicitando en extradición. Y antes dijo, pero yo estoy en un proceso de asilo. Dijo, no importa, usted tiene que encontrarse con un juez esta tarde. Se lo llevaron, a mí me pidieron que me llevara a los niños mientras esposaban a Andrés de pies y manos y lo metían en el carro. Yo no vi cuando él salió. Esperé que pasaran 10 minutos y ya salí con los niños al paradero y nada, yo temblaba, los niños temblaban, no sabíamos qué había pasado, solamente sabíamos que se habían llevado a Andrés y no sabíamos por cuánto tiempo sería. Hasta hace poco mi hija me confiesa que ese día no dejó de llorar en el colegio. Ella no sabía qué había pasado y no entendía, ella nunca me lo había dicho. Catalina empieza un camino lleno de dificultades, no solo por estar en otro país, donde hay otro idioma, descubriendo la dinámica de una ciudad ya no como turista, sino como una nueva habitante, con dinero colombiano que puesto en dólares perdía valor. Y me acuerdo en ese momento yo entrevistándome con abogados todos gringos, la angustia, yo en todas esas oficinas hablando con ellos, cómo me tocó a mí de pronto enfrentarme a una situación tan difícil de estar yo en un país desconocido hablando con abogados en oficinas gigantes y donde se siente uno chiquitico negociando yo con un abogado. Yo decía, yo nunca me imaginé estar en una situación así. Recuerdo pues que todo era imposible, el precio, eran carísimos todos los abogados. De pronto alguien me recomendó con los que hoy en día tenemos, que estaban dispuestos a trabajar pro bono. También me acuerdo de los amigos de Andrés en su momento, crearon una cuenta de GoFundMe y al tercer día de que Andrés fue detenido ya en esa cuenta había, gracias a Dios, recursos suficientes para pagar al abogado. Y bueno, empezar este proceso en el que ya llevamos 5 años. Catalina no solamente es asilada política y busca mantener su estatus migratorio, sino que es esposa de un preso en Estados Unidos. A veces las personas cuando tienen poder malutilizan ese poder y por ejemplo en las visitas a la cárcel nosotros recibimos mucho maltrato de parte de los guardias, cuando eso no debería ser así. Ser migrante significa cambio de expectativas, de vida, de costumbres, y el día a día resulta todo un aprendizaje. Hay que dejar las pasiones a un lado y estar en otro país a veces trae oportunidades impensables. Curiosamente me permitió ser lo que siempre había querido, ir a estar con mis hijos todo el tiempo. Entonces, afortunadamente cuando llegamos acá yo tuve la oportunidad de estar dedicada 100% a mis hijos, de hacer cosas que nunca había hecho, porque no sabía, como cocinar, por ejemplo. Eso ha sido de las cosas que más trabajo me han costado. Yo te limpio todo lo que quieras, organizo todo el día si quieres, pero cocinar me ha parecido súper difícil. Ya hoy en día le he cogido un poquito más el gusto, pero lo hacía por mis hijos, lo hacía por mi esposo, o sea, por las personas a las que más amo. Entonces, pues empecé a sacarle gusto a eso y pude compartir mucho con mis hijos. Entonces, digamos, dejar de lado un poco el tema de ser la profesional exitosa que gana bien para ser mamá, para mí nunca fue eso un sacrificio. Ahora pues que me ha tocado asumir la función de papá, de mamá, de abogada, de jefe de prensa, de trabajar,
y estar siempre bien para mantener a mi familia, a mis hijos, Juan Pedro y Luisa, a Andrés, a mis papás, a mis suegros, a todos estables, porque al final yo soy como el pilar. De mí dependen muchas personas, depende de cómo me vean a mí, depende de la estabilidad de muchos. Y cuando se deja el país, se deja la familia, las amistades, pero también se conoce con quién se cuenta en la distancia. Nos hemos rodeado de personas maravillosas que nos han hecho la vida muy agradable y que para mí son bendiciones. No lamento quienes se fueron, quienes se alejaron, no lo lamento, no los extraño, pero sí me duele mucho saber que hay personas que tienen el poder, la capacidad y las condiciones de hacer algo por Andrés porque saben y reconocen que Andrés Felipe Arias es inocente y no lo hagan por temor a una corte, por temor a los medios de comunicación, por exposición pública y porque el caso nuevamente es político. Para el amor no existen fronteras ni obstáculos, y es que por amor siempre seguimos adelante. Él ha sido un esposo maravilloso, un papá incomparable, es un hombre bueno, al que admiro, al que respeto, y se ha ganado mi amor porque él a mí me ha amado, porque él a mí me ha aceptado como soy, porque él a mí me ha dado mi lugar de mujer y de esposa. Lo hago porque he sido correspondida en ese amor, porque si algo tenemos él y yo lindo en la vida es eso, es ese amor, ese respeto, esa admiración del uno por el otro. Él sabe que yo siempre voy a estar acá porque lo que él está viviendo es una injusticia que está en manos de los hombres, pero que Dios va a resolver.